es viernes, comienza el fin de semana, pero la información no descansa, es por eso que le presento un corte informativo. Este sábado en la delegación Iztapalapa se llevará a cabo la megajornada de bacheo en vialidades secundarias y terciarias con apoyo de habitantes de sus colonias, barrios y pueblos. Se prevé que sean reparados 6,000 baches en un día. Esta actividad tiene como objetivo disminuir el rezago de uno de los servicios más solicitados en esta demarcación. En tanto, autoridades de protección civil activaron el plan DN3 en Tamaulipas debido a las lluvias que se registraron este jueves. Se han instalado 6 albergues y las clases se encuentran suspendidas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido al sistema frontal número 5 y a la persistencia de un área de inestabilidad al sureste del territorio nacional, para este viernes prevalecerá el clima nublado y lluvia fuerte por la tarde en la Ciudad de México. No salga sin su paraguas. Y en otros temas, 2 manifestaciones ocasionarán afectaciones al tránsito vehicular en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos puede consultar las cuentas de Twitter @072avialcdmx, @ciudad-segura y @ovialcdmx, donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones en tiempo real. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena al registrarse 50 puntos en la delegación Azcapotzalco. Y le comento que el dólar se vende este viernes en 18 pesos con 87 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 57 centavos. Vámonos a información internacional porque el Tribunal Superior Británico determinó que el gobierno de la primera ministra Theresa May debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de 2 años de negociaciones para salir de la Unión Europea, mejor conocido como el Brexit. Hasta aquí el corte informativo, pero antes de ir al reporte vial, lo invito como todos los días a que nos escuche a través de frecuencia CDMX en el portal www.capital21.df.gov.mx, diagonal radio. Por supuesto, también recuerde que son muy bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. Que tenga excelente día.